Si hoy estás escuchando esta reflexión, sobre todo este evangelio, es porque estás interesado en conocer un poco más también acerca de la realidad, o mejor, la experiencia de seguir a Jesús. Nos llamamos cristianos porque seguimos a un Cristo. Y a través de esa experiencia buscamos nosotros siempre un mejor vivir. Hoy el evangelista Lucas, en este 23º domingo del tiempo ordinario, nos aclara la visión de nosotros como seguidores de este Cristo. ¿Y cuáles son esas condiciones? En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se coloca primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se coloca primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hoy vemos nosotros la disposición que puede haber en nuestros corazones. A veces, quizás sin una profundidad, pero sí hay un sentimiento. Queremos seguir a Jesús. Queremos ser imitadores de esos discípulos que lo seguían a Él. Y vemos que el ser discípulos es lo que nosotros nos llamamos el cristiano. Cristiano, el que sigue a ese Cristo. Es Él el que nos coloca las condiciones. No somos nosotros los que colocamos las condiciones. Por eso nosotros tenemos que ser cristianos auténticos. Vamos a decirlo mejor. Cristianos inteligentes. Y si algo nos diferencia de los animales es que tenemos nosotros la capacidad de razonar. Criaturas creadas por un mismo Dios, pero a nosotros nos diferencia que podemos razonar y somos lo más parecido a Él. Por eso nosotros tenemos que ser cristianos inteligentes. No podemos pensar que ser cristiano es el colocar nosotros unas exigencias. Nosotros como cristianos debemos nosotros reflexionar. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué motivaciones necesitamos nosotros encontrar para seguir a Jesús? Jesús no quiere gente pasiva. Jesús no quiere gente inconsciente. Jesús no quiere gente terca. Jesús no quiere gente que se encierra únicamente en sus falsas seguridades. Jesús no quiere gente que se encierra en sí misma. Un poco. Jesús no quiere gente que está en contra de lo que Él dice, pero les gusta o nos gusta llamarnos cristianos, pero nos gusta hacer lo que está mejor a nuestro antojo y como nos parece que es la mejor manera de ser cristianos. Por eso nos invita a ser cristianos
inteligentes, con mentes capaces de vislumbrar una realidad, un camino que nos presenta Dios. Cristianos inteligentes, responsables de su realidad como criaturas de Dios. Jesús emplea dos imágenes en este evangelio de hoy. Nadie puede construir una torre sin tomarse un tiempo para reflexionar. ¿Cómo va a terminarla? Sin hacer una planeación, sin tener los insumos, sin tener el material, el dinero. Sería un fracaso empezar a construir algo y no poder terminar esa obra. Por eso, en estas dos imágenes, Jesús nos está presentando un proyecto de vida. Un proyecto de vida capaz de transformar nuestra existencia. Por eso nos invita a vivir de una manera evangélica. Debemos nosotros reflexionar sobre las decisiones oportunas que debemos tomar cada día. Qué importante tener presente esto. Las decisiones que debemos tomar cada día. Debemos reflexionar las decisiones que deben ser oportunas y que tomamos cada día, a cada instante. Por eso, el segundo ejemplo, el primero fue el de construir la torre. El segundo es el de quién se va a enfrentar de manera inconsciente ante su adversario que lo va a atacar sin una planificación, sabiendo que el adversario puede ser mucho más poderoso y lo puede vencer. Por eso seguir a Jesús significa saber cómo vamos a enfrentarnos ante los adversarios del reino de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentarnos ante aquellos que quieren destruir la realidad de Dios en tu vida, en tu familia y en la sociedad? No es fácil, es imposible luchar a favor del reino. Es imposible decir que somos cristianos, pero no pensamos, no reflexionamos, no tenemos decisión, no tenemos responsabilidad, nos encerramos en nosotros mismos, nos callamos y simplemente hacemos lo que nos parece. Es importante reflexionar. En el Evangelio nos invita a Jesús a reflexionar y es ver y pensar cuáles son las verdaderas exigencias, los riesgos y las fuerzas que necesitamos para salir triunfantes, para mostrarnos como verdaderos seguidores de ese Cristo. Por eso necesitamos la meditación, necesitamos la reflexión, necesitamos la oración, necesitamos de la humildad, reconocer que nos falta mucho. Así no lo hacemos, y la ambición de seguir a Cristo va a quedar simplemente en un deseo. No va a ser posible una realidad. No vamos a alcanzarlo. Nosotros, en nuestra vida diaria, tenemos muchos desafíos. Muchos desafíos. Pero con estas imágenes que nos presenta el evangelista Lucas hoy, nos está diciendo que Jesús quiere unos cristianos inteligentes, unos cristianos que sean capaces, que seamos capaces de reflexionar, de ver cómo puedo yo culminar una buena idea, una buena experiencia con Dios. Simplemente decir yo soy cristiano
y ya, sentarme allí, hacer unas oraciones y no tener una manera de exigirte a ti mismo, de explorar en ti mismo todo lo que Dios busca en ti, sería una manera pobre de decir que somos cristianos. Jesús nos llama a ser cristianos inteligentes, capaces de recapacitar, capaces de construir, capaces de avanzar, capaces de alcanzar metas y desafíos que se nos presentan en la vida. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros ante aquello que impide experimentar la realidad de ese reino de Dios? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar a ese adversario? Son tantas las situaciones que nos impiden experimentar ese reino de Dios, como el objetivo claro y concreto de Jesús al venir a este mundo. Pero se nos impide a nosotros, porque quizás no nos hemos puesto a planificar acerca de nuestras vidas. Y cuando hablo de planificar de nuestras vidas, no estoy diciendo simplemente qué voy a hacer, qué va a ser de mi futuro, sino es ver que en tu realidad como criatura, porque primero tú dependes de Dios, dependemos de Dios y nuestras vidas solo deben someterse a Él. Y por esta misma razón nosotros tenemos que tener una apertura de diálogo, una visión de intimidad con Dios para planificar de qué manera yo puedo sobrepasar, solventar los enemigos que me están atacando. Lo que me hace llenar de tristeza. Jesús no quiere ese tipo de cristianos. Jesús es exigente. Hoy nos habla de querer cristianos inteligentes. Por eso Jesús nos lo propone en el Evangelio. Tú y yo sabemos que tenemos muchos enemigos y por ende tenemos muchos desafíos. Pero está en ti el que puedas afrontarlo y sobre todo vencerlos. Sentémonos, meditemos, hablemos con el Señor, recapacitemos que por el camino que estamos tomando, en donde decimos llamarnos cristianos, pero no hacemos presente a ese Cristo en nuestras acciones y en nuestras actitudes, no estamos alcanzando a dar esa visión clara del otro Cristo. Un Cristo inteligente, un Cristo que calló cuando tenía que callar, un Cristo que habló cuando tenía que hablar, un Cristo que gritó cuando tenía que gritar, pero también un Cristo que se humilló cuando tenía que humillarse. Por eso hoy yo los invito para que, puestos en la presencia de ese amor misericordioso de Dios, miremos hacia nuestro interior y tengamos la capacidad de reconocer que quizás estamos por caminos contrarios y que debemos sentarnos, reflexionar, calcular, sobre todo hacer presente a nuestro Dios, Padre amoroso y misericordioso, para que con Él, con su Hijo Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo, podamos nosotros ser capaces de vencer al adversario, de culminar los buenos deseos que nos trazamos acorde a la voluntad de Dios. Pues siempre Dios nos ha puesto en este mundo para que tú y yo disfrutemos el día, el tiempo, la vida, la familia y nuestra sociedad. Es el mismo Dios que ha entregado tu vida por ti y que hoy te está llamando y me está llamando a hacernos unas exigencias. Él quiere cristianos inteligentes, que podamos ser esos cristianos inteligentes hoy y siempre, por los siglos de los siglos.